En algunas O sea, ocasiones sí. yo con la pandemia, Contra con la Jorge pandemia, Ramos sí lo vi bastante tenso, ¿no? lo vi. Yo insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad. Todo confrontación al interior, este llamamiento, a ver, podrán tener sus diferencias. A James Madison cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos. Que van a caer definitivamente en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede. Amigas y amigos, muy buena noche, bienvenidos a una edición más de la Mesa de Opinión, la segunda Mesa de Opinión del año. Y bueno, hoy estaremos hablando concretamente de dos temas muy relevantes. Uno se dio la semana pasada, que fue la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán, o el Culiacanazo parte 2, y también la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Pero antes de comenzar, buenas noches, don Memo. Muy buenas noches, Néstor, muy buenas noches, doctor Gustavo. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Víctor. Hola, ¿cómo están, Néstor? Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Igual, buenas noches. Don Gustavo. Ya pusieron el don, muchas Ya. gracias. Pues es Muy que te buenas molesta noches. que te digamos licenciado, maestro, chef. Ya, don, a ver si no te gracias por la invitación a esta entrevista que le haremos a Víctor Sánchez. Sí, hoy es día de seguridad y el último tema pues, es más geopolítico, ¿no? Pero vamos a arrancar con el tuyo, Víctor, y sí quisiera arrancar contigo porque pues muchos pusieron en duda, ¿no? La estrategia de López Obrador. Muchos dicen se acabó la política de los abrazos. Ya comenzó, sobre todo también, además de lo de Ovidio, se da la muerte de otro narcotraficante apodado El Neto, o sea, ya con una estrategia muy distinta a lo que venía promoviendo López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo viene? Ponen unos en duda con una fotografía que no se parece. Hay toda una polémica, yo creo que el gobierno no se arriesgaría a eso, pero no sé cuál sea tu punto de vista. A ver, yo quisiera comenzar con algunas precisiones. O sea, yo no necesariamente creo que esto significa un cambio de estrategia. Okay. O sea, es decir, sí, al menos en el caso de Ovidio, sí se nota una especie de aprendizaje. En el Culiacanazo 1.0 se cometieron una serie de errores. O sea, se tardaron mucho en sacar a Ovidio, digamos, de la zona de fuego. Eso propició que se viera rebasada las fuerzas federales. En esta ocasión publicitaron o empezó a filtrarse a medios de comunicación hasta el momento en el que ya prácticamente iba a estar a punto de salir en el aeropuerto. Lo sacaron rápido hacia la Ciudad de México, es decir, en el momento en que se recrudeció la violencia, Ovidio ya ni siquiera estaba propiamente en Culiacán. Y un poco eso es lo que vimos en esta confusión de estarle disparando a los aviones en el propio aeropuerto. Pero yo sí haría una precisión en el caso de el alias El Neto. ¿Por qué? Porque eso no se puede insertar en ningún tipo de estrategia. Se les fue. Okay. O sea, se les había escapado días antes, luego sí muere en un enfrentamiento, pero pues no es una estrellita que le pueda uno colgar al gobierno federal. A final de cuentas, en el mejor de los casos es resarcir el embrollo en el que se habían metido. Yo sería muy cauto en pensar que esto implica un cambio general de estrategia. En materia de seguridad, sí se debe aplaudir y reconocer el arresto que se hizo, porque a final de cuentas las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo de inteligencia, de seguimiento y de recaptura. Sin embargo, sí creo que es muy importante reforzar esta parte de las reacciones que tiene el crimen organizado después de la recaptura. Necesitamos trabajar más en la contención. Es decir, es inevitable que pueda haber violencia después de grandes capturas.
Pero sí creo que trabajar en la contención, o sea, estar hablando de casi 30 muertos no es un problema menor y que requiere pues toda la atención por parte de las autoridades. Ahora, digo, lo pongo en la mesa. ¿Tendría que ver la visita de Joe Biden a México con la detención de Ovidio o es una casualidad? Pues mira, yo creo que es una hipótesis que no podemos descartar. O sea, yo lo que siento es, no es de que venga un presidente de los Estados Unidos y ya tengas como preparado tu siguiente captura, sino más bien yo creo, y un poco siguiendo lo que decía el secretario de la Defensa Nacional, es que a lo largo de al menos 6 meses ya lo habían localizado y tenían un seguimiento, entonces pues hicieron coincidir la captura de un objetivo que ya más o menos tenían visualizado, pues con un buen timing para cambiar el tono de esta cumbre diplomática. O sea, a final de cuentas, México tiene una mala posición ahorita respecto a Estados Unidos y Canadá en temas comerciales. Digo, no se diga en temas migratorios, eso lo hemos tenido en desventaja a lo largo de los años, pero pues esta captura pues sí te puede ayudar a tener una mejor voluntad en la mesa de negociaciones. ¿Tú cómo ves, Memo? ¿Se reivindica el gobierno con esta detención o se mantiene igual? ¿O nos basamos más en los índices de seguridad? Digo, porque una detención no corrige lo demás, ¿no? Dicen que en la política no hay casualidades, ¿no? Es lo que se comenta ahí en los argumentos. Yo creo que sí tiene que ver mucho la visita de Biden. También tiene que ver mucho la salida de presos en Ciudad Juárez. Imagínense el panorama que hubiera tenido la visita de los 3 presidentes, claro, si no hubiera habido un Culiacanazo 2.0 de detención de Ovidio, sino que el antecedente inmediato fue la fuga de 30 presos de Ciudad Juárez, una de las fronteras más importantes con Del Paso, ¿verdad? ¿Es con El Paso? El Paso. Pues yo creo que sí hay algo programado y tuvieron que ceder ahí a posibles acuerdos no escritos con Ovidio. Llama la atención que en el Culiacanazo 1.0 se criticó al presidente porque lo dejaron libre y ahora se le está criticando porque mató a 30 personas. El tema es no saben hacer bien las políticas públicas en materia de seguridad pública, que los resultados en el transcurso del tiempo así lo han demostrado, que no saben planear, programar o ejecutar. Y qué bueno que cae un presunto delincuente, pero creo que las situaciones están extrañas ante todo este panorama geopolítico internacional. Influye, ¿no?, lo geopolítico. ¿Qué opinas? Oye, pero fíjate, esto que acabas de comentar, Memo, de que se le criticó primero porque él dio la indicación, porque él mismo, además él reconoció, ¿no?, que él dio la indicación de que lo soltaran porque de lo contrario Sinaloa se iba a convertir en un infierno. Eso es lo que se convirtió ahora. Se lo convirtió ahora. Y ahora se le critica por esto que acabas de comentar, ¿no?, por todo lo que sucedió después. Y a mí me parece que no hay que minimizar, aunque pocos han sido los que han salido a criticar, sobre todo esto se da en redes sociales. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con estas críticas porque creo que no debemos de minimizar esta captura. O sea, creo que lo que decía Víctor ahorita, que se tiene que reconocer, creo que de eso tendríamos que estar hablando. Claro. Y por supuesto que cuando se da una captura de este tipo de perfiles de delincuentes, pues la violencia pues se da, como lo vimos en el caso de Sinaloa. Entonces creo que es algo que se tiene que reconocer, se tiene que decir que es positivo lo que se ha dado. Sin embargo, a mí sí la pregunta, y esto la pregunta para ti, Víctor, es ¿qué sigue? ¿Qué tendría que seguir? Porque cuando se captura al líder o a la cabeza de una banda delincuencial de este tipo, una banda de narcotraficantes, pues lo que hemos observado es que los grupos de narcotraficantes tienden a reconfigurarse y habrá uno que sustituya a este líder. Y a dividirse también, ¿no?
y a dividirse. Sí, bueno, empiezan las decisiones. Entonces, sustituyen y empiezan con la operación. Entonces, ¿qué sigue? Tendrán que enfocarse en más capturas, enfocarse en atacar la estructura financiera, o ¿cuál debería de ser la estrategia? ¿Qué es lo que podemos esperar de las autoridades mexicanas en este tema? O otros líderes, ¿no? Porque, perdón que interrumpa, pero que yo sepa, Ovidio no era el líder, ¿no? Hay otros más. Digo, a lo mejor tiene que ver que el que sigan a otras cabezas, ¿no? Hay... o sea, si lo sobresimplificamos, o sea, en México en los últimos 3 sexenios ha habido una especie de política en donde la idea central es captura a la mayor cantidad de cabezas de organizaciones criminales. Entonces, ese ha sido un objetivo, y entonces medimos la efectividad del gobierno a la hora de combatir por el número de capos que han sido arrestados o que han muerto en combates, ¿no? Pero eso no necesariamente funciona para desarticular organizaciones, y es a lo que iba Gustavo, es decir, una golondrina o una flor no hacen primavera. Entonces, la idea es, para que esto funcione, se tienen que dar un mayor número de arrestos para evitar esta recomposición rápida. Y además, en este caso en particular, la recomposición es inmediata. Es decir, no es como en otras ocasiones que a la falta de un líder, como le pasó al Cártel del Golfo en su momento, pues la organización se rompe en 2, en 3, en 4. Acá no, acá ya más o menos estaba rota. El Cártel de Sinaloa tenía 2 facciones, una del Mayo Zambada, otra de los Hijos del Chapo, y la facción de los Hijos del Chapo, que no se conoce como los menores, como dice el secretario de la Defensa Nacional, se conoce como los Chapitos. ¿Por qué? Porque así lo llama toda la prensa, así lo llama toda la ciudadanía, así se conocen ellos mismos, o sea, simple y sencillamente le intentan como lavar las cosas. La cuestión era que era un liderazgo de 3 hermanos, de Ovidio, de Alfredo y de Iván Archibaldo. En el momento exacto en el que conocieron la captura de Ovidio, pues su lugar prácticamente fue ocupado por Alfredo, o sea, que es el más visible de los 2 que quedan. Entonces, ahí realmente su sustitución no tuvieron que pasar días, fue en automático. Entonces, mucha gente analiza que este golpe, pues realmente es muy mediático, pero poco efectivo en términos de la realidad de la organización. Yo ahí sería más cuidadoso, o sea, es decir, no cambia gran cosa en la lógica de cómo operan los chapitos, pero sí puede generar movimientos, por ejemplo, del Mencho y del Mayo Zambada. Es decir, que el Mencho, sí, al ver cómo hay un bache en los de enfrente, pues a lo mejor mueve algunas piezas en Sonora, en Chihuahua, en Baja California. Entonces estaremos esperando un alza en los índices de violencia. Puede ser, es muy factible. O el Mayo, al interior de la organización, pues puede querer recuperar algunos hilos que perdió, convencer a líderes regionales de, pues te vas a quedar con los niños o vienes con los adultos, ¿no? Entonces, puede haber muchos movimientos, no hay que descartarlos, hay que ver todos los posibles escenarios, precisamente pues para que no nos sorprendan en el futuro. Entonces, ante esta teoría de que coincide con la visita de Joe Biden, que bueno, decías, hay un trabajo de 6 meses, pero Joe Biden, que debe ser el hombre más informado del planeta, debe decir, oye, Obrador, pues está muy bien tu detención. El hombre más informado del planeta es el señor Guillermo Bueno, Flores. después de Guillermo Flores, es el segundo hombre más informado del mundo. Sí, debe decir, oye, López Obrador, pues muy buena tu detención, pero al final la violencia va a seguir, o incluso se puede acrecentar. Eso es lo que pudiera decir el primer mandatario, ¿no? Pero ya en tema de comunicación política y de mediáticamente, pues sí es un buen trofeo entregado para Biden. Ve
se negociaron muchas cosas con esta visita de Biden. O sea, desde la llegada, que ahorita vamos a platicar de eso, al aeropuerto, te entregué a Ovidio, el criminal que se escapó de Ciudad Juárez, pues amaneció muerto, que no es la forma de aplicar justicia, pero bueno, yo creo que es un buen... Vente y aterriza mejor en el aeropuerto internacional. Sí, porque lo cambió al final, ¿no? Sí, de la nada. Así es. Pues bueno, no sé si quieran brincar al siguiente tema, que también tiene que ver, o quedaste con algún punto. A ver, digo, sí brinquemos al siguiente tema y mi comentario tiene que ver con la visita de los presidentes, pero también con el tema de seguridad. Me gustaría saber cuál es la impresión que tienen ustedes. El presidente Biden, antes de llegar al país, hizo una visita, un recorrido por la frontera entre Estados Unidos y México, en El Paso. Y ahí el gobernador de Texas, Greg Abbott, le entrega una carta y hace declaraciones. Sabemos cuál ha sido la postura del gobernador de Texas en relación al crimen en México. De inmigración también. Y él hace una solicitud de que, o lo ha estado haciendo, no es nuevo, de que el tratamiento que se le dé a los narcos mexicanos sea el de terrorismo. Y lo volvió a decir, esta postura del gobernador. Esto, ¿qué implicaciones tendría? En principio, ¿será posible? Y si fuese posible, ¿qué implicaciones tendría en la política de seguridad entre ambos países? Y todos volteando a ver a Víctor, guíanos. Oye, a ver, yo dije que iba a hacer una entrevista. La legislación antiterrorismo de Estados Unidos es sui generis. ¿Por qué? Los Estados Unidos no tienen la misma idea que tenemos todos los demás de soberanía. A ellos les vale gorro la soberanía. Sí, para Estados Unidos... Les importa la su suya. soberanía, Sí. pero de ahí para afuera... Para Estados Unidos la soberanía es un papel que se puede hacer bolita y desecharlo cuando no le sirve. Esos son los casos de terrorismo. O sea, es decir, en crímenes comunes, Estados Unidos no interviene militarmente en países. O sea, salvo que haya terrorismo, y entonces ahí sí se justifica que entres sin importar si la gente de Afganistán o de Irán o de Yemen están o no de acuerdo. Esa sería la implicación, el respetar o no la soberanía mexicana y el tener o no... o sea, es decir, ya tenemos agentes encubiertos, pero una cosa es pues, agentes encubiertos vestidos de civil, y otra cosa es tener comandos SWAT que entren así en las noches y masacren en alguna colonia de Juárez, de Culiacán, de Reynosa, Porque hay muchos a células que piden del eso. crimen organizado. O sea, hay voces en México que piden la intervención de Estados Unidos. Sí, no pocas voces, por cierto, o sea, y son muy comunes, por ejemplo, en el norte de México o en las ciudades grandes, o sobre todo en áreas urbanas, es una exigencia como muy común. Oye, y hay muchos antecedentes de operaciones encubiertos de Estados Unidos. Tenemos el caso Allende, Coahuila, que se da a raíz de una operación encubierta. Y como esa hay infinidad. Por más de que Andrés Manuel hace un año dijo que no se iba a permitir que agentes de la DEA estuvieran en suelo mexicano. Pues una cosa es el discurso en las mañaneras y otra es la realidad. No, y lo que dice el doctor, para los Estados Unidos la soberanía de otros países se hace bolita, se tira, y si hay crimen organizado que pudiera afectar la seguridad de nuestro país, se acabó tu soberanía y incursiona en la seguridad gringa, ¿no? Sí, o sea, es decir, se incrementa el número de efectivos y también el entrenamiento de esos efectivos. Oye, pero, a ver, después de este entorno de seguridad de Ovidio, del tema de la visita de Biden a la frontera, ya está aquí presente Biden, ya debe de haber aterrizado Trudeau. ¿Cuál es el panorama en el cual, o el ambiente en el cual se presenta esta reunión, 10ª reunión de jefes de Estado del continente de América del Norte? Definitivamente, aquí Víctor debe descifrarlo mejor en el tema de seguridad, que yo creo que es el tema central,
pero sin duda los temas que se tienen que tocar, como que en orden de importancia, es seguridad, con el tema del trasiego de droga, principalmente el fentanilo, que entiendo Estados Unidos le está dando fuertes dolores de cabeza. Migración, definitivamente, lo que decías de Greg Abbott, porque esta gira además, viene en el marco de la 10ª reunión de líderes de América del Norte, pero se da antes una visita ayer en Texas, del Paso, una ciudad fronteriza, y pues bueno, empiezan a trabajar temas, como yo ayer leía, de que Greg Abbott lo que está, quiere hacer y nada más quiere dar primero aviso a la Casa Blanca es no solamente a los delincuentes, sino con el sencillo hecho de que sean migrantes, pueda declarar invasión y ahí ya reaccionar ahora sí que con tambores de guerra, literalmente. Y bueno, yo creo que también además el TMEC es un tema que se tiene que tocar, los acuerdos con relación a la reforma eléctrica, que pudo haber violado algunas cosas y que ahí está ahorita en tribunales internacionales. Yo creo que se va a dar en ese marco, pero dándole importancia sin duda a lo que es seguridad y sin duda el tema migratorio, pero también veo muy marcado el tema de las drogas y principalmente el fentanilo. Yo creo que a los estadounidenses el tema de la cocaína ya no, obviamente sí es un problema, pero no como lo es el fentanilo, que tiene ya literalmente, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, Filadelfia, Nueva York, gente ya caminando como zombies porque están muy adictos a determinado tipo de drogas. Y el fentanilo, no sé mucho de drogas, pero he escuchado que es muchísimo más adictivo, no sé, un 10-15% más, o no sé, perdón, 10 veces más que la cocaína o que la heroína, y que es mucho más agresiva al cuerpo. Bueno, entiendo que eso va, pero creo que en esos puntos se tendrá que resolver esta cumbre, ¿no? El fentanilo es una de las drogas más adictivas que hay. Es una de las drogas que tiene un mayor número de sobredosis, o sea, es decir, el pasarse de la dosis adecuada es muy sencillo. O sea, hay muchas muertes derivadas de eso. No sé, o sea, no estoy completamente seguro si al menos Andrés Manuel quiera que la reunión gire en torno a seguridad, porque incluso con estas estrellitas, o sea, México siempre llega a esa mesa del tema de seguridad en total desventaja. O sea, sí, lo atrapaste, ¿y cómo está ahorita Culiacán, Mazatlán o Ciudad Juárez? O sea, totalmente incendiadas, o sea, no es de que... Yo siento que ahora en particular esta reunión trilateral no trae como punto principal el tema de seguridad. O sea, yo creo que el TMEC es el punto. Yo estoy de acuerdo con ustedes. A mí me parece que la reunión va a girar en torno al TMEC. Y el tema de seguridad y el migratorio... tercero. Seguramente los titulares después de la reunión entre los presidentes será el de grandes acuerdos en temas de seguridad y de migración. Saldrá el canciller Ebrard a mencionar que se tocaron estos temas y que se llegaron a grandes acuerdos. Pero en el tema de migratorio, al igual que el de seguridad, siempre llega México en desventaja. A ver, ¿qué sucedió anteriormente? México se comprometió a recibir a 30,000 migrantes expulsados de Estados Unidos. Entonces, me parece que esos no creo que sean los temas que tenga el gobierno mexicano interés en que gire esta reunión en torno a esos temas. Yo creo que es el TMEC y principalmente lo que comentabas en la introducción, Néstor, sobre la reforma energética, la reforma eléctrica, ¿no? Oye, lo dijo Trudeau en una entrevista hace una semana, diciendo, Andrés Manuel López Obrador debe de entender que es socio comercial en partes iguales y que hay reglas que seguir, y habló particularmente del tema energético. Y lo dijo Trudeau, a nosotros, a Estados Unidos y a nosotros en Canadá nos interesa que México crezca, que sea un país atractivo para inversiones, que nuestras inversiones puedan ir a ese país con la seguridad de un marco legal que no está cambiando conforme se le ocurra al presidente. O sea, y el tema económico es el tema número uno, y yo creo que en ese tema Andrés Manuel sí llega muy amarrado de las manos. Se habla de una inversión muy grande en Sonora, del plan Sonora para el plan litio, que es una inversión de $40,000 millones. Yo creo que eso es 100% económico, y van a salir ahí, Andrés Manuel va a salir que ganó con el tema migrante, con el tema de inversiones en seguridad,
pero realmente vienen a apretar las tuercas sobre el tema y es económico. que además está la variable Canadá, o sea, es decir, a Estados Unidos le Claro. puede pegar mucho el tema de seguridad e inmigración, pero a Canadá... Canadá es más, nos invita a sí, que nos vayamos para exacto. allá. a trabajar. Canadá lo que quiere es poblar y Canadá pues es un páramo de paz donde dejan abiertas las puertas de sus casas. Entonces, o sea, a Trudeau, ¿qué es lo que le va a interesar? Pues cómo están sus compañías, o sea, las compañías Así es. mineras de capital canadiense, las compañías de energía de capital canadiense, ¿cómo se llama? La provisión de alimentos que va desde México hasta Canadá. O sea, esos son los temas que al menos a Canadá le interesará. Supongo yo que también habrá espacios, o sea, dentro de todo este tiempo que van a estar los presidentes en donde pues Biden y Andrés Manuel hablarán en lo privado entre uno y otro, y así entre ellos. O sea, ya tuvo una hora de plática en La Bestia el día exacto, el entonces, domingo por la noche que entonces llegó. ahí yo creo que es donde se van a centrar los temas de migración y de seguridad en estos espacios privados de interacción, más que en los espacios donde estén representados los tres mandatarios. ¿Qué gana México de esta reunión trilateral? ¿Puede ganar algo? ¿Puede? Es que esa pregunta que haces es, digo, no exactamente lo iba a hacer así, pero sí, ¿qué piensan ustedes? O si piensan ustedes, si el gobierno de México, o específicamente el presidente Andrés Manuel, se vaya a mover de la política que ha impulsado en materia energética a 2 años de concluir su gestión. O sea, si va a haber un cambio en esta política, porque finalmente lo que ha hecho es seguir con el impulso Es que lo tiene que hacer si no quiere que haya problemas con el Tratado de Libre Comercio. Acuérdense que ya hay acuerdos firmados. Ese es el problema. Las reformas a la reforma energética que afecta directamente a inversiones estadounidenses y canadienses en México. Hay un organismo en Tratado de Libre Comercio para definir y el tribunal va a decir: México, estás mal, y échalo para atrás, y si no lo echas para atrás, se acaba el Tratado de Entonces Libre va a seguir con Comercio. su discurso, pero ya en los hechos va a cambiar. Yo lo vería de esta forma. O sea, lo único que impide o que evita que el gobierno de Andrés Manuel entre en una espiral de degradación es que no nos ha ido tan mal en economía. Claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si se dan noticias por parte de Estados Unidos o Canadá que haga que las inversiones se vayan así, que el peso se degrade, que la inflación suba? Pues el retiro de... Entonces, Brutales. igual, ¿qué le conviene a Andrés Manuel en ese sentido? Pues ceder un poco o arriesgarse a entrar en una espiral que no pueda controlar. Yo creo que pues va a dar un pasito atrás porque, a ver, ya lo vienen acorralando desde hace meses. La detención de Ovidio pues le da cierto respiro para que no lleguen tan fieros a la negociación, pero pues no te resuelve las cosas. Yo creo que al final coincido con lo que dice Gustavo. En los hechos va a ser una realidad, van a tener que ceder, van a tener que negociar, y en el discurso van a seguir hablando de que ganamos ante este discurso, porque Obrador sí tiene un discurso, pues no antiamericano, pero sí muy nacionalista, en el que dice la energía es nuestra. Por ejemplo, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, por eso le renunció. Ex titular, por eso renuncia, porque no la dejaban trabajar en el TIMEC, porque ya había cada vez más denuncias en las cortes internacionales. Entonces yo creo que al final en la foto todos van a salir de la mano, pero abajo sí va a ceder mucho el gobierno mexicano. Oye, pero en algo, ya para casi despedirnos, que sí gana Andrés Manuel es en que Joe Biden y Trudeau llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí sí gana y lo sabe capitalizar bien, ¿no? ¿O no gana? O sea, ¿cómo convenció a Biden para que después de anunciar, o no sé si hubo un anuncio oficial, algunos periodistas sin verificar lo dijeron, anunciar extraoficialmente que aterrizaba en el aeropuerto internacional, se va a la IFA. Ahí ya gana Andrés Manuel, ¿no? Pero es que esa es una sesión pequeña, o sea, es decir, es como... Pero son de las que Andrés Manuel... no, sí. Vive, ¿no? Por eso, o sea, es decir,
Biden está dispuesto a ceder en eso, no en el tema energético. Biden aplica esa máxima de deja que ganen las chiquitas. Y luego hasta Claro, se la va a claro. cantar, o sea, de, oye, pues, a ver, yo creía que había buena voluntad, hasta llegué al aeropuerto que me dijiste. De hecho, Te subí a la bestia cuando exacto. el protocolo es que no se puede subir otro... Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, sí. pero hasta en discurso, ¿no? Yo ayer ya veía en redes sociales páginas muy cargadas a la izquierda que decían, creían que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no servía y cuando ven ya tenían ahí el Ace Force One, ¿no? Le sirve para decir ya serénense. Así es. Es un tema ahí que de lo que vive el presidente, ¿no? De discursos, de victorias pequeñas, ahí está, ¿no? Oye, ya para despedirnos, ¿cuáles son los temas de los que debemos de estar pendientes esta semana aquí en Coahuila? ¿Qué crees tú, doctor? Pues yo creo que un chorro, o sea, ya la formalización de las precandidaturas, el inicio ya de las precampañas, definiciones de las coaliciones electorales que se tienen que dar, la renuncia de los funcionarios que aspiran no solo a la gubernatura, sino a las distintas diputaciones y obviamente los subsecuentes cambios que se dan con ello, ¿no? O sea, se dan una serie de renuncias y hay quien tienen que llenar esos vacíos, entonces sí va a haber una especie de juego de las sillas en donde distintos espacios van a tener que ser llenados. Pues la definición de la candidatura de Morena pues parecería resuelta, pero pues ahí está un estira y afloje que no termina Los de periodistas siguen cuajar. haciendo daño en Morena. Exacto, el ADN perredista perredista no se se va. niega a salir de ellos. Hay que decirle a Maritena que ya los deje. Y en cambio el ADN priista de disciplina pues está funcionando y no hay duda de que pues por ese lado, por el lado de la alianza Manolo Jiménez, pues ya está muy cantado, ya prácticamente ya está pensando en el registro. Bueno, el día de hoy los titulares de la prensa ya nos dan un norte porque dicen que se perfila Manolo Jiménez para la candidatura del PRI. No, pues ya. Bueno, Eso no, era oye, muy claro oye, no. desde antes. Oye, no de toda la prensa, en a tiempo no lo tenemos, porque las cosas que son claras no hay que anunciar. Pero a ver, fechas. El 13 de enero es máximo para que piden licencia los que son funcionarios y quieren aspirar a algo, ¿verdad? Ajá. Y el 15, El 14. 14 el tema de coaliciones, ¿verdad? Así Nada más es. para que la gente lo traiga en el radar y esté muy atento, ¿no? Pero qué bueno esto digo, conectando un poquito con lo que arrancamos, porque nada más el subsecretario dejó de hacer pre-campaña en Coahuila y detuvo al Chapito. Eso es buen trabajo. Mira, se puso a Se trabajar. puso a chambear. ¿Algún dato que debemos de estar pendientes? No, yo creo que ya lo mencionó todo Víctor, fue muy puntual en todo No, lo que hablabas, comentó. fuera del aire hablabas Y- del tema de los Bueno, independientes. y eso es lo que iba a agregar, solamente lo que le faltó a Víctor fue decir del tema de los independientes, que el día de hoy se resolvió en el instituto quiénes pueden... ¿Ahí hay información? Sí, Pero es que Memo dijo cuestiones importantes. bueno, la participación de los ciudadanos por la vía independiente también es importante, no hay que minimizarla, aunque hay que decirlo. Pero tienen- esos no son tan ciudadanos. No, bueno, hay que decirlo, la verdad es de que los aspirantes a Gobernador convertirse independiente. en candidatos independientes a la gobernatura, pues no tienen ninguna posibilidad seria y efectivamente pues no son tan independientes, pero vienen ahí de otros partidos políticos. Entonces ya van a poder empezar a recabar las firmas para tratar de lograr de convertirse en candidatos. Y bueno, los temas que comentó Víctor, pero si quieren enterarse qué es lo que viene para el 23, pues ya salió la segunda edición del semanario de A Tiempo, Impreso, el impreso. Entonces, ¿qué pasó en el 22 y qué es lo que viene en el 23? Entonces, yo diría, ¿quieren enterarse en el 23? Ahí está el segunda edición del Oye, y impreso. tenemos el espacio de Encuestas México, Así es. ¿sí? Que ahora pone a Manolo Jiménez, sigue con la tendencia, ¿no? Sí, sí. 40.48% de las preferencias es un buen número, contra un 32.35% de Armando Guadiana, una diferencia de 8.3. Está cerrada, ¿no? ¿O es amplia? A 5 meses es poco, Pues es- yo lo considero poco, no va a ser un día de campo para el PRI, pero la división interna Morena yo creo que no le va a permitir crecer, considerando que es el candidato más conocido. Ya no tiene para dónde crecer Guadiana, es mi consideración, pero bueno, todo puede suceder en política, ¿no? Y por UDC, movimiento que todavía no se confirma esa alianza. Yo
Me imagino que nos van a dejar hasta el último día, hasta el 14 Así para se la saber. juega Lenin así Hasta juega. las 11:50 de Oye, la noche. ya no sabemos si con Movimiento Ciudadano, ¿Con Morena? si con Morena, si con Verde Ecologista y PT, ya no sabemos. Soy en muchas cosas, ¿no? Muy bien, ahí Bueno. sigan el semanario ya a la venta en diferentes puestos de revista de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña Y y versión digital, ¿no? Torreón. Sí, la versión digital que es la que más me gusta a mí, la verdad. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Pues vámonos, no olviden seguir a este bonito folleto, la verdad es que muy didáctico y la verdad muy práctico, ¿no? Yo le digo revista de vaqueros. Es una revista de vaqueros. Política. Y además de las buenas editoriales que puedan ver, no se pierdan la edición ahí, donde viene semana tras semana la actualización del tracking poll de los aspirantes Oh, y, a la la, y la gubernatura. columna de Néstor Miguel Riquelme, un estadista. Hoy le echamos flores al gobernador, pero bueno, ahí por... Yadira Gaona, aumento de la pensión, salario y vacaciones. Anabela Barca, todo se trata de mí, atentamente el presidente. Sergio Arévalo, una taza y 2 de cultura. Y rumbo a la gobernatura de Jorge Gómez, de ahí de Juris. Higinio Oviedo, la CEP debe establecer una agenda adecuada a nivel nacional. Están buenas las columnas del día de hoy. Bueno, ahí la pueden también descargar vía digital en atiempo.tv. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos, nos vemos la siguiente semana y que tengan una excelente noche. Vámonos.